Está ahí al ladito, que hace posible estas decisiones, hablar un poco de pero no sé. Como te sientas cómoda. Bueno, por lo menos ahí voy midiendo, o sea, lo importante es que está sobre la mesa y sí, eso hay que ponerlo, o sea, hay que hablar de eso. A Maquio lo vas a poner en metodología, en que consiste a grandes rasgos. Es que sí, lo que hay que hacer, porque yo lo puse, no, para no confundir con las metodologías de investigación, puse la pregunta que hace las diversas decisiones y es como lo del diario. Es una participación. Bien. Por eso lo dices genérico, ¿no? Después nos vamos a hablar. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta sesión del ciclo de conferencias de filosofía política y teoría crítica del derecho que dirige y administra la profesora Natalia Bautista, pero con ocasión de que ella es ponente el día de hoy, voy a ser yo el moderador. Tenemos el gusto de presentarles a estas dos ponentes que nos van a acompañar el día de hoy y también a un comentarista que nos va a acompañar desde Argentina sobre esta conferencia titulada Naturaleza y Territorio como víctimas en la justicia transicional de Colombia. Las panelistas del día de hoy son, en primer lugar, Juliet Vargas Trujillo. Juliet Vargas Trujillo trabaja desde 2018 como colaboradora científica en el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, conocido por su acrónimo CAPAZ, en temas relacionados con la construcción de paz, la justicia transicional y la justicia restaurativa en Colombia. Juliet Vargas es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un máster en Derecho de la Universidad Humboldt de Berlín y actualmente es doctoranda de la Universidad Católica de Lovaina, trabajando en una investigación doctoral en la que profundiza en la intersección entre la justicia restaurativa y la justicia transicional a través del procedimiento dialógico en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. Los últimos años, sus investigaciones se han centrado en temas relacionados con proyectos de restauración socioecológica, justicia restaurativa ambiental, diálogos interculturales y perspectivas ecocéntricas y decoloniales del derecho. La profesora Bautista Pizarro es profesora titular y docente investigadora del Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Comparado y doctora en Derecho, investigaciones en posgrado que desarrolló en el Seminario de Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn, en Alemania. Es exbecaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico y de la Fundación Ernst und Anna Landsberg, para realizar estudios de posgrado en las universidades de Bonn y de Basilea, respectivamente. Ha sido profesora invitada y conferencista de distintas universidades e instituciones en Chile, Bolivia, Perú, Alemania y Sudáfrica. Es investigadora en áreas de fundamentos del derecho penal, teoría del delito, justicia transicional, violencias estructurales, entre ellas las violencias de género, y debates sobre pluralismo e inclusión. Y por último, el comentarista de nuestra ponencia es Alejandro Santamaría Ortiz, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Es abogado de esta universidad también, con una maestría en Derechos Humanos e Intervención Humanitaria de la Universidad de Bolonia, en Italia, y doctor en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Tiene experiencia profesional, docente y de investigación en Derecho Constitucional y en el reconocimiento y protección de pueblos indígenas y tribales desde una perspectiva interdisciplinaria y comparada dentro del derecho interno de Colombia e internacional. Siendo así las cosas, le voy a ceder el uso de la palabra a las dos panelistas, no sin antes agradecerles su presencia el día de hoy en estas conferencias. Profesora Natalia, profesora Juliet, adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias Jorge. Gracias también Juliet por aceptar esta invitación y compartir con nosotros este espacio. Y también gracias a los estudiantes y a las estudiantes de quinto año de Derecho de Filosofía del Derecho que están justamente hoy también en este espacio. Bueno, como para entrar en materia, lo que quisiera brevemente explicar es de dónde surge la inquietud de trabajar este tema y bueno, surge básicamente de las decisiones tan innovadoras que ocurren en el contexto transicional colombiano, tanto en justicia y paz como en la Jurisdicción Especial para la Paz, reconociendo territorios ancestrales y entidades de la naturaleza. Ya vamos a ver cuál es la diferencia ahí, como víctimas del conflicto armado. Si bien, y eso también lo vamos a ver un poco más en detalle, hay antecedentes
de estas decisiones desde 2016, con todo lo que viene pasando, digamos, con el reconocimiento de ríos, nevados, parques naturales como sujetos de derecho, y también hay un antecedente importante en el decreto ley 4633 de 2011, digamos que este es como un paso más allá de lo que se venía dando, y nos interesó también las consecuencias que esto tiene en términos de, pues, legales, en términos de los derechos de las víctimas. Entonces, esta es como la primera motivación que nos lleva a proponernos esta investigación que, como explicaremos, pues desarrollamos sobre todo con más énfasis entre 2022 y 2023. Bueno, entonces, como lo anunció Juliet, digamos, lo que más nos llamó la atención justamente es esta apuesta, digamos, de transformación jurídica, de abordar dentro del concepto de la subjetividad, del ser sujetos de derechos, en este caso, de tener la situación o, digamos, la categoría de víctimas en entidades que no son humanas, ¿sí? Y ya lo vamos a ver en este caso de la justicia transicional colombiana. Tenemos primero el caso del Río Magdalena, ¿sí? Que en el sistema, digamos, de justicia y paz fue declarado como víctima del conflicto, y después en la serie de decisiones judiciales que Juliet hará en referencia a continuación, en la Jurisdicción Especial para la Paz, en las que son los territorios étnicos, y ya vamos a ver todos estos seres que acompañan los territorios étnicos fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado. Respecto de justicia y paz, Oscar, ¿sí? Podemos encontrar justamente la sentencia del 8 de abril del 2021, del Tribunal de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, cuya magistrada ponente es Uldi Teresa Jiménez. En este caso, pues se judicializaron ciertos hechos delictivos cometidos por las antiguas AUC que operaban en el Magdalena Medio, y en este fallo vamos a encontrar, es un fallo bastante extenso, vamos a encontrar un capítulo dedicado a los incidentes, digamos, el resumen de los incidentes de reparaciones con las víctimas, las poblaciones ribereñas, justamente al río Magdalena, y vamos a encontrar en la sentencia el resultado de todo este trabajo exhaustivo de aproximación de la magistrada y su equipo en el territorio. Nosotras tuvimos la oportunidad de hacer entrevistas a varios de los magistrados y magistradas que tuvieron la oportunidad de tomar estas decisiones judiciales, y con base en esto pues voy a dar este informe de Justicia y Paz con base en una entrevista que le hicimos a la magistrada Uldi Teresa Jiménez y a su en ese entonces asistente Adrián Valencia. Y pues ellos nos contaron, pues nosotros les preguntamos cómo fue posible que ustedes justamente reconocieron al río Magdalena como víctima del conflicto armado. Y entonces la primera aproximación que poco a poco iremos exponiendo a lo largo de esta conferencia, la primera aproximación que ellos tuvieron fue justamente las narrativas, digámoslo así, que la misma gente empezó a sumar a los expedientes respecto a su relación cultural y espiritual con el río, que fue afectada por ciertas prácticas de los paramilitares en el territorio, que fue específicamente la desaparición de cuerpos, el tema, digamos, de ejercer un control social en las riberas del río, y el tema de practicar reclutamiento, actos de tortura, trabajo forzado y violencia sexual también a lo largo del río. Y entonces esto hizo justamente cambiar la relación que tenían las personas, las comunidades con el río. El río se convirtió en una fosa común, en un cementerio, interrumpió pues todas sus actividades culturales, también de pesca, y eso fue justamente notado por la magistrada y su equipo. Y pues aquí ya vamos a contar un poco más, más adelante, más detalle de esta sentencia. En este fallo interviene el Instituto Alexander von Humboldt, que también realizó trabajos con la magistrada para detectar, digamos, las dimensiones de los daños, sobre todo ecológicos, los daños medioambientales, y en esa aproximación pues necesariamente se evidenció un abordaje cultural e intercultural con las personas. Y pues el resultado de la sentencia, según estas narrativas, tanto de las víctimas como de los victimarios, ¿sí? De los postulados, fue personificar al río Magdalena, reconocerlo como víctima del conflicto armado por haber sido
instrumentalizado por las AUC en el Magdalena Medio, y exhorta a una serie, digamos, de órganos, instituciones nacionales para tomar medidas de reparación que contienen esta aproximación biocultural. Podemos pasar al siguiente. Bueno, en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, la primera decisión que reconoce a un territorio ancestral como víctima del conflicto armado es referente al caso 02, el territorio Caatzazú 02, recordemos que es Nariño, Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, y también al pensar en Nariño, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de víctimas que están participando en ese caso son consejos comunitarios afrocolombianos o pueblos indígenas. Claro, también hay comunidades campesinas ahí que están participando en ese caso. Ese primer reconocimiento que se da en el marco de la JEP, a diferencia de lo que estaba contándonos Natalia, es para participar. Las víctimas en la JEP son intervinientes especiales y entonces ese primer reconocimiento, seguido pues por otros reconocimientos que vamos a ver en la siguiente tabla, es para que los territorios tengan representación dentro de los procedimientos. O sea, algo bastante novedoso y que también uno podría preguntarse, bueno, ¿y un territorio ancestral cómo va a participar en un procedimiento de la JEP? Claro, entonces ahí vienen, pues ahí, claro, a este reconocimiento y a esta decisión como tan innovadora se suman otras preguntas como para que quién representa el territorio, ¿no? Entonces, en este caso, y es muy importante tenerlo en cuenta, el enfoque predominante de la Jurisdicción Especial para la Paz es reconocer territorios ancestrales como ecosistemas completos. O sea, acá vemos que se trata de un río, el río Magdalena, claro, que estuvo, qué susto, precedido porque en 2019 la Corte Constitucional dijo el río Magdalena es sujeto de derechos, y luego viene Uldi Teresa y su equipo y dice, pues es que ya el río Magdalena es sujeto de derechos, pues el paso siguiente es reconocer que también es víctima del conflicto armado, y tú ya nos explicarás más. En este caso no es como que el territorio Caatzazú, que es el territorio del pueblo Awa, o el Xahualaquihue, ese es en el caso 05, que es norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, ya fueran reconocidos como sujetos de derechos, sino que ellos empiezan a anclarlo más con el tema de ontologías relacionales de los pueblos étnicos. Porque, y ahí también viene un tema que seguramente Alejandro nos va a ayudar a profundizar, porque al analizar el daño no es solamente material, hay un daño cultural e incluso espiritual. Y por eso nos pareció bien interesante esta cita, que yo no lo voy a leer porque la van a leer ustedes, pero que da cuenta de afectaciones más allá de la gente humana, pues de las personas, más allá de lo humano, hay otras afectaciones que los pueblos étnicos desde sus cosmovisiones empiezan a detectar. Por favor, seguimos a la... Bueno, entonces, los daños que inicialmente, porque son ocasionados tanto en el 02 es sobre todo vertimiento de oleoductos, porque las FARC durante muchos años hicieron varias explosiones a varios oleoductos, etcétera, y estos vertimientos pues se fueron a cuerpos acuosos, ríos, etcétera, minería ilegal, minas antipersonal, ocupación de territorios sin autorización. Eso es algo muy, bueno, también está presente en el 05, y es porque para los pueblos étnicos la instalación de minas antipersonal era un obstáculo para poder ir a sitios sagrados dentro de ese territorio. Y eso también es una afectación. Y un tema que quedó, y que lo hablamos de hecho en las entrevistas, que quedó ahí en una zona gris que no se pudo abordar también, pero que estaba presente, es el efecto y el impacto en humanos y no humanos de las aspersiones de glifosato que eran legales, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una tabla, y me falta todavía una decisión que es de este año con respecto al río Magdalena, también en el marco de las decisiones que se han tomado desde 2019, reconociendo territorios ancestrales como víctimas del conflicto armado, y acá vemos una decisión que rompe un poco esa lógica de territorios, que es la del río Cauca, y que de hecho yo estuve, pues, no solamente yo, a través de CAPAZ y otras ONGs estuvimos acompañando estos consejos comunitarios de Buenos Aires, Cauca, que desde 2019 estuvieron martillando, queremos que se reconozca que el río Cauca también es víctima del conflicto armado, y hubo reticencia en ese caso,
porque la JEP también estaba en sus debates internos mirando, reconocemos entidades de la naturaleza como fraccionadas o territorios enteros, pero al final pues también se decantaron por entender desde esta perspectiva de las comunidades ribereñas la importancia, la esencialidad del río. Y como les decía, acá faltaría una pila adicional para este año que se reconoció el río Magdalena en el marco del 08. Listo. Siguiente, creo que son los puntos de investigación. Sí, entonces, pues bueno, digamos, frente a estos casos, estas series de decisiones judiciales, pues Juliet y yo nos planteamos estas dos preguntas, pues que están viendo ustedes ahí reflejadas, es cómo es posible, ¿sí?, que unos magistrados y unas magistradas de la justicia transicional en Colombia hayan tomado estas decisiones, o sea, de dónde, digamos, viene o por qué razón, digámoslo así, llegaron ellos a tomar esta decisión, si es que ya no el derecho medioambiental, por ejemplo, todas las herramientas del derecho medioambiental no tenían, digamos, unas normas, una regulación que pudiesen aparar expectativas de reparación relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Nos preguntábamos eso. Y pues además de preguntarnos por qué los jueces tomaron estas decisiones, la otra pregunta de la investigación es, bueno, y frente a estas decisiones, ¿qué trascendencia hay? ¿Sí? ¿Cuál es el significado? ¿Qué transformaciones suscitan estas decisiones en el sistema del derecho? ¿Cómo se puede interpretar esto que está pasando en la justicia transicional colombiana? Entonces, pues ahí hay una serie de literatura que es importante advertir aquí porque pues este espacio, estamos en Bogotá, es un espacio nacional. A nivel internacional esto ha llamado muchísimo la atención y ha sido, digamos, objeto de investigaciones y de publicaciones en revistas internacionales que están calificando, digamos, a Colombia en ese sentido. La justicia transicional colombiana pues está innovando en materia sobre todo medioambiental. Entonces, por ejemplo, se dice que están intersectando justamente una suerte de justicia transicional medioambiental bastante innovadora. Es innovador también porque es una forma muy particular de hacer la justicia transicional. Digamos, para nosotros los colombianos la justicia transicional es una justicia extraordinaria, digámoslo así, que flexibiliza muchos mecanismos legales que solemos, digamos, aplicar, digamos, en el derecho, pero la justicia transicional misma ha evolucionado y ha tenido como ciertos grados de desarrollo, ¿sí?, que la han llevado, digamos, a transformarse desde los legalismos y los formalismos a lo que Juliet y yo hemos mencionado en el paper, tener esas visiones bottom-up, o sea, la perspectiva de hacer justicia desde abajo, desde la base, ¿sí? Entonces, eso también, digamos, ha sido referenciado a nivel internacional. Sí, de pronto, como para complementar lo que tú acabas de decir, claro, por ejemplo, observamos Alexandra Juneus y Rueda Saiz hablan de justicia, un ejemplo de justicia epistémica, porque se está validando, se está, digamos, teniendo un diálogo más horizontal con epistemologías alternativas, no hegemónicas. Y Rachel Killian habla del primer ejemplo de justicia ambiental, transicional, restaurativa, como enfocándose en el caso de Colombia. Aparte de eso, y conectándolo con lo que tú mencionas, que nosotros queremos resaltar en un paper que salió publicado en junio de este año, sobre justicia dialógica, esto viene también como siguiendo la crítica que se hace, la crítica tan reticente que hacen los proponentes de la justicia transformadora a la justicia transicional, y es que la justicia transicional es como a veces es como un modelo mainstream que se aplica en diferentes contextos sin tener en cuenta consideraciones propias de qué es lo que se necesita para ese contexto específico y para las personas más afectadas, que son pues víctimas, comunidades, combatientes. Y me nos referimos en el paper con especial atención a la crítica de Kieran McEvoy, que ya desde 2007, ¿no?, decía, o sea, critica de la justicia transicional, bueno, porque tiene un enfoque muy de arriba hacia abajo, y cuando hablo de arriba se refiere tanto desde cooperación internacional, donantes, el modelo que nos vende Naciones Unidas de qué es la justicia transicional y que siempre tienen que ser tribunales o comisiones de la verdad y cómo deben ser institucionalizadas, hasta también
lo que podemos ver en el modelo colombiano, que es un Estado colombiano negocia este acuerdo pues con la extinta guerrilla de las FARC, pero la participación o el poder de decisión que pudieron haber tenido víctimas o comunidades afectadas pues fue mínimo, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando hablamos de una justicia transicional de arriba hacia abajo, y también hay otra crítica bien interesante que a nosotros como abogados nos toca, y es el exceso de legalismo y el llamado a una versión menos legalista de la justicia transicional, porque ese legalismo y ese enfoque excesivo en lo jurídico en esos procesos transicionales pues tiene limitaciones. Entonces, más que la invitación que hace Maqueo, y más que quitar el componente legal, es a ver más allá y a ser mucho más interdisciplinarios en el abordaje de la justicia transicional. Entonces, digamos que partimos de estas críticas que ya se vienen planteando, y por eso también nos surgen estas preguntas de investigación, teniendo en cuenta que estas decisiones desafían tanto el tema de top-down, de una justicia transicional de arriba hacia abajo, como el tema de un excesivo legalismo, porque las decisiones evidentemente no surgen, o sea, tratan de acompasarse al marco legal que hay, pero lo desafían. Entonces, pues nosotras descubrimos, digamos, una de las razones por las cuales ha sido posible, digamos, contar con estas decisiones judiciales, pues es justamente el procedimiento, ¿sí? La metodología que ha sido implementada por los magistrados y las magistradas de ambos, digamos, modelos de justicia transicional que tenemos en el país. Y como lo decía Juliet, pues es otra forma de hacer justicia, es una justicia como lo decía Juliet, de tipo horizontal, de acercarse a la gente y escuchar exactamente, ¿sí? Cómo, digamos, el conflicto armado ha afectado sus vidas, ¿sí? Históricamente, y es una presencia territorial, ¿sí? Entonces, nuevamente esta apuesta, en el caso del río Magdalena, pues entonces la magistrada se desplaza al territorio, como les decía, en los incidentes de reparación. En este caso, digámoslo así, especial de justicia y paz, las personas empezaron justamente a contarles a ella y a Adrián, ¿sí? Cómo el tema, digamos, con el río fue afectado, ¿sí? Entonces, hay unas narrativas que uno puede leer en la sentencia, que les invito a todos y a todas, especialmente a mis estudiantes, a leer esa maravillosa sentencia. En la sentencia empiezan a contar a partir de ciertos trabajos especializados, enfoques, digamos, de sociológicos de reparación, ¿sí? Comandados de la mano, digamos, del Instituto Humboldt, que ayudó, digamos, a dimensionar cuál era el daño medioambiental. Pero es importante advertir que este enfoque sociológico investigativo del daño medioambiental al sol de hoy, incluso en derecho del medio ambiente, ya tiene un enfoque normativo particular, que son los derechos bioculturales. Yo no sé si a los estudiantes, a ustedes les han enseñado qué son los derechos bioculturales. Bueno, tarea. Los derechos bioculturales, pues es prácticamente decirnos, mira, nosotros nos han enseñado históricamente de esa perspectiva occidental, que una cosa es el ser humano y otra cosa es la naturaleza. Una cosa es la razón y otra cosa, digamos, es la naturaleza. Y prácticamente estamos divididos, tenemos ese dualismo, digámoslo así, entre los seres humanos y la naturaleza, y pues prima, digamos, lo humano, digamos, tenemos ese enfoque antropocéntrico, perdón, respecto, digamos, de aquello que no sea humano. Pues el enfoque biocultural, que es desarrollado incluso desde Occidente, busca justamente darle cabida a la relación que nosotros los seres humanos entablamos con la naturaleza, que no necesariamente es instrumental. O sea, la naturaleza no solamente es ese lugar donde nosotros sacamos los recursos para desarrollarnos tecnológica y económicamente, sino que nosotros los seres humanos también establecemos relaciones espirituales y culturales con el entorno, ¿vale? Ese es el enfoque de los derechos bioculturales. Y de la mano, digamos, de ese enfoque, esta sentencia de justicia y paz llamó entonces al Instituto Humboldt para hacer estas aproximaciones a las comunidades y saber cuál era el impacto entonces medioambiental sobre el río. Y allí es cuando sucede lo maravilloso, porque a mí esta sentencia me parece maravillosa, cuando la magistrada Uldi empieza a escuchar bien qué es lo que está pasando, no solo del lado de las víctimas, sino del lado de los victimarios.
Y el resultado de esa escucha es justamente reconocer la personificación del río. Ustedes deben saber qué es la personificación, ¿no? Por allá en español se los enseñaron. El río tiene una entidad en las narrativas, ¿sí? Hay un postulado que dice que el río empezó a cobrar venganza. Eso está en la sentencia, ¿sí? Porque ellos realizaban actividades de piqueteo, ¿sí? De desmembramiento de los cuerpos que ellos asesinaban para luego arrojarlos al río, a la orilla, digamos, en el mismo lugar, en la ribera del río, y el río en algún momento empezó a cobrar venganza, ¿sí? Porque empezó a inundarles los lugares donde ellos practicaban todas estas actividades delictivas. Y los postulados, los exparamilitares, ¿sí? Le empezaron a tener miedo. Creo que hay algo en el micrófono allá. Los paramilitares empezaron a tenerle miedo al río porque el río estaba, digamos, cobrando venganza. Eso está en la narrativa de la sentencia. Pero también, y hay algo muy interesante, y es que en esos trabajos focales, digamos, grupales, los focus group que hicieron con el Instituto Humboldt, y además de la mano de los estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica, pues se dieron cuenta que para las personas el río también empezó a estar encantado, a estar envenenado, pero la percepción, digamos, de daño medioambiental no era instrumental. Entonces, ellos decían el río estaba envenenado, pero en el sentido en que el río era una fosa común y espiritualmente les perturbaba. Entonces, ¿cómo puedo yo ir a pescar un río donde los pececitos están ahí, pero yo sé que abajo hay cadáveres humanos, ¿sí? Que fueron asesinados y tirados al río. Entonces, este trabajo, digámoslo así, especial, digamos, de análisis sociológico que implementó el Instituto Humboldt, pues llevó a reconocer justamente esa calidad especial de víctima del conflicto armado, en este caso el río Magdalena, en la sentencia de justicia y paz, ¿sí? De decir esto no es simplemente una afectación instrumental, sino que tiene unas dimensiones espirituales y en las narrativas, digamos, de los incidentes de reparación y en general de los expedientes y el procedimiento, pues se evidenció una personificación del río. Y esa es la razón por la cual la magistrada Jiménez decide, digamos, reconocer el carácter de víctima del río Magdalena y, como bien lo mencionó también mi compañera Juliet, pues de la mano de eso reforzó sí la idea de este activismo judicial que tenemos en materia constitucional del reconocimiento de ciertos, digamos, ecosistemas, ríos, etcétera, en Colombia como sujetos de derecho. Podemos, sí. Bueno, mentiras, déjame, estamos un poco adelantadas, pero solamente para mencionar que nosotros, pues, para esta investigación y esta publicación, pues, hicimos las mencionadas entrevistas semiestructuradas, pero también hicimos una revisión juiciosa de muchas decisiones legales, de la normatividad y también, pues, desde el trabajo también que hacemos con comunidades, pues yo he trabajado con UNIPA y Camobarí, son dos comunidades precisamente que están participando en el caso 02, CRIC está participando en el 05, entonces digamos que ahí también podemos tener retroalimentación desde la perspectiva de comunidades cívicas. Bien, ahora sí, yendo más bien a cómo se llega a estas decisiones, tú ya mencionabas, pues obviamente un aspecto fundamental de lo que nosotros llamamos justicia dialógica es ir a los territorios y hablar con la gente y entender su perspectiva también del daño, más allá de las categorías jurídicas que ya están pues identificadas en un marco legal. Luego, pues, desde lo que se viene haciendo en la Jurisdicción Especial para la Paz es muy importante que los magistrados, sobre todo eso es una iniciativa de los magistrados que son miembros de pueblos étnicos indígenas o afrodescendientes, han facilitado esto que se llama diálogos interculturales. Sin embargo, nosotros también tuvimos unos diálogos muy interesantes con el magistrado relator del 05 les había dicho norte del Cauca, sur de Valle del Cauca, que ahí se reconoció el río Cauca y el Chagualaquihue como víctimas del conflicto armado, y ellos no son indígenas. De hecho, ellos son, el magistrado Raúl Sánchez es profesor de Derecho Penal Internacional y Carlos Castro Cuenca también en la Universidad del Rosario, o sea, es una visión
Totalmente, Fonseca. Carlos Fonseca también. Es una visión, pues, occidental, obviamente, del derecho, pero lo interesante es que ellos han tratado de estar en la apertura de entender de escuchar en primer lugar y de entender qué es el territorio y qué es la naturaleza para las comunidades y pueblos étnicos que vienen participando en esos casos. Entonces, esto de los diálogos interculturales ha sido fundamental para estas aperturas epistémicas. En el caso 02, por ejemplo, nos contaba la magistrada Elkis y pues también pues las personas que entrevistamos de su despacho que se hizo un peritaje intercultural del daño para entender, o sea, antes de, digamos, de hacer las primeras imputaciones, se hizo un peritaje intercultural con expertos tanto de los pueblos étnicos como también involucrando conocimiento científico para entender las diferentes dimensiones del daño. Y entonces, en la presentación anteriormente había pues un texto de una de las entrevistas que hablaba, por ejemplo, de encantamientos, de espíritus tutelares. O sea, ahí es donde, en esos peritajes interculturales, es de donde sale eso. Entonces, significa que el derramamiento de petróleo no solamente contaminó este cuerpo acuoso, este río, sino que también alejó el espíritu tutelar de ese río, que es parte fundamental de la identidad y de la cultura y de la espiritualidad del pueblo Awá, por ejemplo. Y bueno, estamos como también identificando a través, pues no solo de las entrevistas, sino el trabajo de las comunidades, que esta justicia, este procedimiento dialógico permite pues una participación más amplia de lo que podría ser un proceso tradicional en jurisdicción ordinaria. Y entonces eso es lo que también, bueno, y esto lo quiero anclar, algo que no está mencionado tan explícito ahí, es que también nos dimos cuenta, sobre todo en el caso de la jurisdicción especial, de lo importante que era que desde adentro hay jueces indígenas y hay jueces que son afrodescendientes. Y en una de las entrevistas, el magistrado Miller Hormiga decía, es que nosotros hemos hecho desde adentro un trabajo también para que haya una comisión étnica territorial, para que, digamos, nuestros colegas también tengan esta apertura y ellos también han hecho un trabajo muy importante. Y lo otro, que tal vez estaba como en el tercer slide, es que a esto antecede pues un decreto ley que ya les había mencionado de 2011 que ya al regular la ley 1448 de 2011, pero específicamente para pueblos indígenas, ya digamos habla de que el territorio también es víctima del conflicto armado. Está toda esta línea jurisprudencial desde 2016, incluyendo el río Tato, al Amazonas, al río Cauca, al río Magdalena, etcétera, que reconoce la subjetividad de entidades de la naturaleza. Está también pues el hecho de que gracias al capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016, hay una consulta previa con pueblos étnicos, pueblos narcos y también pueblos rom de lo que serían las regulaciones como más importantes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces el magistrado Miller nos decía es que lo otro que también ha sido muy importante para que acá dentro de la JEP haya esta apertura epistémica es que los protocolos que regulan los diálogos interjurisdiccionales, por ejemplo, no son optativos, eso es vinculante y todos los jueces, sean o no indígenas, sean o no afrodescendientes, tienen que tener en cuenta a la hora de relacionarse con pueblos indígenas o con pueblos afrodescendientes. Vale, entonces eso, digamos, esa aproximación metodológica muy centrada, digamos, a la perspectiva a las víctimas, pues es como la primera razón, digamos, el motivo por el cual, digamos, podemos tener estas decisiones, pero de fondo, pues nosotras seguimos pensando y pensando, de fondo también nos preguntábamos, ¿y por qué la subjetividad? ¿Sí? Porque se recurre justamente al tema de ser sujeto de derecho, ser víctima, como un mecanismo, digámoslo así, de justicia transicional, de reconocimiento de las expectativas de las víctimas, además, digamos, de estas aproximaciones metodológicas que otra trascendencia tiene. Y pues lo que nosotras encontramos, pues a partir justamente del diálogo con las personas entrevistadas, con los magistrados y las magistradas, pues empezamos a ver que el tema de la subjetividad
ha sido prácticamente una estrategia de litigio. Entonces, ser sujeto de derechos en un mundo occidental, pues es tener como ganar una posición privilegiada, ¿sí? Si uno no es sujeto de derechos, si uno no es persona sujeto de derecho en un sistema jurídico, pues uno no puede desplegar ningún proyecto de vida. Entonces, de alguna manera, estar incluidos o incluidas en la categoría de la subjetividad, pues es una manera, digamos, es una estrategia, digámoslo así, de inclusión. Y en este caso, ¿de inclusión de qué? Pues, como lo anunció Juliet, pues de otras cosmovisiones, de otras formas de entender la vida. Otras formas, o sea, diversas a qué? A este mundo, digámoslo así, epistémico y normativo marcado, digamos, que tenemos nosotros como herencia colonial, marcado por la sociedad occidental, ¿no? Entonces, es una estrategia, entonces, así, digamos, de litigio, de inclusión. De alguna manera, es también darle cabida a otras cosmovisiones, cosmovisiones que entienden esta relación entre los seres humanos y la naturaleza, no de manera instrumental ni antropocéntrica, sino más bien de tipo ecocéntrica. Y pues en últimas, de alguna manera, este es un modo, como ya lo anunciaba también la literatura internacional, de hacer justicia epistémica, ¿sí? De hacer justicia epistémica, de atender las causas, digamos, estructurales de la violencia en Colombia, el conflicto armado, respecto de poblaciones indígenas, afrodescendientes y en el caso del río Magdalena, poblaciones sencillamente campesinas. Bueno, esto creo que, no te preocupes, creo que esta es una cita también del maestro Miller Hormiga y es respecto al tema de, claro, en el tema de subjetividad legal, pues tenemos unas tensiones también que vamos a mencionar, sin embargo, nos pareció interesante también ahí que pues desde el derecho propio, la ley mayor, etcétera, no es algo nuevo, o sea, desde estas cosmovisiones y dado que el derecho es dictado incluso por la misma naturaleza, a través de sueños, etcétera, esto es clarísimo, o sea, esto es evidente que la naturaleza, el territorio con T mayúscula, pues también tiene derechos. Siguiente, por favor. Acá algo muy importante, una aclaración antes de ir al tema del antropoceno, es que la magistrada Belkis nos decía, bueno, yo soy del pueblo arhuaco, pero nosotros tenemos una cosmovisión y una ontología relacional particular que yo no puedo imponer al pueblo de Peralta Pidara o al pueblo ahuá, por eso es importante escuchar, por eso es que es clave dentro de esta nueva forma de hacer justicia entender cuál es esa ontología relacional particular, porque esto va a lo que, o sea, también como que nos sirve esta metáfora del pluriverso del que habla Escobar, ¿no? Hay muchas ontologías relacionales diferentes y no podemos dar por sentado que es de una u otra forma. Y acá les comparto, pues, fotos dentro de también del trabajo de campo. Arriba, por ejemplo, tenemos un encuentro con pueblos de la Sierra Nevada y el pueblo Aguá, un encuentro que hubo este año, y claro, hay diferentes formas de asumir la espiritualidad, sin embargo, es como un factor transversal la importancia del territorio dentro de la identidad, dentro del ser, dentro de la espiritualidad. Y esto que ven abajo y que lo vamos a profundizar si nos da tiempo en las conclusiones es el proyecto Armonizándonos que se desarrolla bueno, en un resguardo específico Tortugaña Telenví en el Catsazú, en el 02, como consecuencia de todo esto que al principio parece como que se queda solamente en el plano de lo simbólico, pero puede tener un impacto también importante en temas de reparación y restauración. Y ya conectándolo más con lo que venías diciendo, Natalia, el tema de subjetividad legal y de derechos de la naturaleza, que es bien controversial y tiene sus más y sus menos, pero también creo que es importante y se viene, digamos, hay un boom de este tema de derechos de la naturaleza por algo que es evidente, es que es como una forma de contrarrestar o más bien de demandar un cambio de paradigma en el antropoceno. Cuando hablo del antropoceno, no sé si ustedes han escuchado qué es eso y se refiere a una era
digamos, donde el daño ecológico, la crisis ecológica global, pues se identifica a la actividad humana. Y entonces, como al hablar de antropoceno, no necesariamente ya nos está dando la crítica, pero a partir de ahí sí podemos darnos cuenta que la forma en cómo estamos desarrollándonos como sociedades, como civilización, pues va en detrimento de la naturaleza, del medio ambiente y nos demanda un cambio de paradigma ya para poder hablar de no extinción, de que podemos sobrevivir. Entonces, esta es una crítica muy importante también que se hace desde el derecho ambiental. Claro, ahí hay contradicciones interesantes y críticas que abordaremos, pero por ahora lo dejo planteado de esta manera. Creo que esto es algo que ya es planteado, entonces, bueno, yo creo que empezamos ahí, sí. Esta me corresponde. Nosotros habíamos hablado, y pues lo planteamos también en el artículo, de que esta justicia dialógica se caracteriza por una participación amplia, por la posibilidad, es una justicia que va a los territorios, que habla con las comunidades afectadas, etcétera. Sin embargo, también tenemos que reconocer que la participación tiene un límite. Por ejemplo, en la Jurisdicción Especial para la Paz, ahí esta jurisdicción está programada para funcionar hasta 2033. Eso de entrada pone un límite de capacidad que no va a permitir pues que la JEP vaya a todos los territorios y que desarrolle de la misma manera estos enfoques participativos y de intercambio dialógico. Por otra parte, ahorita creo que hay más de 300.000 víctimas acreditadas. Obviamente esto de cómo participan 300.000 víctimas y eso que pues podrían ser muchas más, es algo también, un reto fundamental y estructural de estos esquemas participativos y de justicia dialógica. Generalmente se hace a través de la representación en voceros o en representantes legales. O sea, esto es algo que todavía, esta participación vicaria todavía es parte, digamos, del esquema porque no es posible hacerlo de otra manera. Otra contradicción, o más bien un riesgo que nosotros también detectamos es que en algunos casos es muy fácil identificar quién habla por el territorio. Por ejemplo, las autoridades espirituales hablan por un territorio ancestral, pero por ejemplo, ¿quién habla por el río Cauca cuando hay tantas comunidades tan diversas a lo largo de la ribera del río? Es una pregunta todavía que puede causar pues muchos conflictos. Y respecto de las dificultades de hacer uso, digámoslo así, o recurrir a la subjetividad como un mecanismo para hacer justicia en estos contextos, pues la primera gran crítica pues es un tema, digamos, de por qué usar una herramienta, una categoría occidental, ¿sí? La herramienta, digamos, del lenguaje del opresor, digámoslo así, es en estos términos de superar las necesidades de superar la herencia colonial. Porque usar el lenguaje de la normatividad, digámoslo así, occidental para darle solución y cabida a una cosmovisión que no es occidental? Entonces esa sería como una primera contradicción, una primera dificultad. El otro riesgo que advierte sobre todo la literatura internacional es el riesgo de apropiarse indebidamente de las epistemologías indígenas, digamos, reconocerlas de una forma indebida o aprovecharse de ellas, incluso formularlas de una manera, digámoslo así, universal, o sea, plantear una suerte de imposición, como más o menos lo estaba diciendo ahorita también Juliet, porque cada comunidad pues tiene su cosmovisión y sus particularidades, entonces no se podría universalizar y traslapar, digamos, o trasladar una cosmovisión a la otra. Y la otra crítica que le advierte nuestro comentarista Alejandro Santamaría es el peligro justamente de tomar decisiones de esta índole sin consultar o sin tener, digamos, la participación de las comunidades, que es algo que Alejandro Santamaría observa, por ejemplo, en el caso del río Atrato, en el que se reconoce justamente el río Atrato como sujeto de derechos, pero no se tiene en cuenta la participación de las comunidades para llegar a esta conclusión. Entonces es un caso también de apropiación indebida de una cosmovisión, digámoslo así, ajena. Y en todo caso, Alejandro Santamaría, que ya nos dirá, matiza, digamos, ese problema, justamente advirtiendo que en los procedimientos, por ejemplo, el que él observa en el caso 02 de la JEP,
que es del pueblo Awá, en el que sí, digamos, hay participación de las comunidades étnicas, los pueblos indígenas en ese caso, y que dice Alejandro Santamaría, en ese caso los pueblos étnicos se ponen al servicio de otra ontología, en este caso de la ontología occidental. Yo te voy a agregar algo y ya termino, y es también hay unas contradicciones, son presentes, ¿no? Que tienen que ver con qué tan efectivas son estas decisiones para proteger el medio ambiente. O sea, yo creo que ustedes lo han hablado con sus profesores de Derecho Ambiental hasta el cansancio, y claro, eso es una pregunta presente. Yo, desde lo que nosotros planteamos en nuestro artículo, es el problema de efectividad también pasa por el tema de contradicciones intrasistémicas dentro del derecho. O sea, por un lado tenemos estas decisiones que hablan de derechos de la naturaleza, ontologías relacionales, etcétera, pero tenemos un concepto de la propiedad antropocéntrico. Tenemos un derecho penal muy antropocéntrico, derecho penal internacional también muy antropocéntrico. Entonces ahí hay unos choques y eso es algo que seguramente lo discutiremos más en la ronda de preguntas o comentarios. Dejamos por ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, a continuación le cedemos el uso de la palabra al profesor Santa María Ortiz. Podemos quitar la presentación. Bueno, buenos días a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para estar acá y poder compartir con ustedes algunas ideas sobre este escrito que las autoras nos presentan. Pues, por supuesto, eso en primer lugar, agradecer el estar acá con ustedes y compartir. Y en segundo lugar, me gustaría desde ya, por supuesto, invitarlos a todos y todas a la lectura de este escrito. Es un escrito que desde mi perspectiva es muy interesante desde muchos enfoques, desde muchas aristas, y nos propone justamente el que podamos ver ese panorama tan amplio del conjunto de transformaciones que nuestras instituciones jurídicas están experimentando ya desde hace varios años y que necesitan de nuestra atención, de nuestra reflexión, que nos muestran una gran cantidad de aristas en las que la academia debe estar o debe aportar su grano de arena en términos de para dónde ir, de para dónde agarrar. Hay una gran cantidad de elementos de esa estirpe y, a ver, yo quisiera decirles muchísimas cosas, pero por supuesto estoy seguro que no voy a poder. Voy a tratar de concentrarme en algunas de ellas. En primer lugar, por supuesto, tratar de un poco recorrer o destacar lo que se ha dicho hasta ahora por parte de las autoras en términos de esa transformación epistemológica del derecho que ocurre de la mano de la ampliación de los espacios de participación. La democracia tiene una gran cantidad de promesas y genera una gran cantidad de expectativas. Y yo creo que la transformación epistemológica que ha sufrido nuestro derecho, pues es un poco el tratar de satisfacer esas expectativas de comunicación. Entonces, es muy interesante ver cómo la justicia dialógica en sí mismo es una transformación epistemológica, ¿no? En el derecho nosotros vemos hacia atrás cómo el concepto del juicio, del proceso, finalmente es un concepto jerárquico en el que la última palabra la tiene un juez, una persona con una instrucción particular, con un conocimiento particular que toma una decisión. Entonces, el hablar de justicia dialógica ya comienza a transformar esa mirada que nosotros tenemos sobre cómo debe ser la justicia, sobre cómo debe ser la justicia además en un estado pluriétnico, ¿no? Yo creo que aun cuando nosotros sacáramos de la pantalla el hecho de que estamos hablando de pueblos indígenas y de comunidades afrocolombianas, nosotros
necesitamos reflexionar sobre eso, sobre cómo queremos nosotros tener una justicia, más allá de los pueblos indígenas. Yo creo que eso es muy interesante, es muy importante. Son muchas voces, son muchas técnicas las que usualmente se encuentran en los procesos y es muy importante que nosotros podamos reflexionar, por supuesto, al respecto. Esto yo creo que es un poco lo que supone la descolonización. Claro, si a esto además le sumamos o los diálogos de coloniales o la reflexión de colonial finalmente significa eso, que nos repensemos todo el tiempo cómo estamos haciendo las cosas, cómo tenemos nosotros estructuras de cómo deben ser las cosas y pues no necesariamente tiene que ser así. Y yo creo que la academia es un espacio privilegiado para ese tipo de reflexión. Ahora, si a todo esto le metemos entonces la existencia de diferentes sentidos y lógicas, de diferentes ontologías, de diferentes construcciones, y realidades, pues evidentemente esto se hace mucho más complejo. Lo que hace este artículo es justamente mostrarnos cómo la justicia transicional, pues ha sido un escenario en Colombia muy, muy interesante y muy enriquecedor en términos de esta transformación epistemológica, de construir nuevos espacios de decisión y nuevos espacios de diálogo para que podamos justamente satisfacer las necesidades claras de justicia que hay en la sociedad y que la justicia transicional también propone, ¿no? Expectativas también que hay que cumplir. Em, yo creo que lo primero que se tiene que destacar, como bien lo decían las autoras, es el hecho de que estamos hablando de un tribunal que en sí mismo es plural, en sí mismo presenta diferentes visiones del mundo. Y eso, por supuesto, que amplía el panorama, lo mejora, permite que no haya oídos sordos a la hora a la hora de escuchar al otro, a la hora de escuchar las otras construcciones, sentidos y lógicas que les mencionaba. Y esto entonces nos está mostrando cómo la influencia de la participación, la construcción de una justicia dialógica nos está mostrando cómo el derecho tiene una gran cantidad de deficiencias y cómo nosotros mismos tenemos que o estamos girando hacia lo ecocéntrico, ¿no? Fíjense que es una enseñanza muy interesante porque los pueblos étnicos nos reclaman una justicia dialógica, nos reclaman una reflexión y una transformación epistemológica, pero asimismo Occidente se va transformando. Occidente va reflexionando sobre cómo es necesario que la ontología occidental misma vaya comprendiendo que no existe tal división entre naturaleza y cultura que nos mencionaba Natalia, que no hay esa división, que esa división no existe. No existe y necesitamos entonces modificar nuestra forma de pensamiento para justamente en Occidente vivir de una forma sustentable. Esto, por supuesto, siempre lo digo y no me parece nunca de menos. Esto, aquí no se trata de una lucha de cuál es la mejor ontología, no se trata de cuál es la mejor, no se trata de que tengamos que pensar como uno u otro pueblo étnico, no, se trata de que nos escuchemos, de que entendamos que a la verdad tenemos que llegar todos. También esto es muy importante en términos filosóficos porque no es una discusión de relativismo u objetivismo, no es una discusión de relativismo, de que todos tienen una verdad y de que hay que respetar la verdad de todos, no. Más bien, es un llamado de atención a dar un paso atrás para entender que la verdad es una construcción colectiva en donde hay muchísimas realidades, muchísimas formas, muchísimas perspectivas que se han dejado de lado. Y ese haber dejado de lado durante tantos años, pues nos lleva a una situación, por supuesto, de imposición, a la violencia silenciosa de la imposición del lenguaje, de la imposición ontológica, que la justicia transicional y esta justicia dialógica está desafiando. Em, pero además de mostrarnos este panorama tan complejo, yo celebro que este artículo nos proponga tantos desafíos, nos muestre que hay muchos desafíos
Justamente ahorita se estaban hablando algunos de lo difícil que es la construcción misma del espacio de diálogo. ¿Con quién vamos a dialogar? ¿Quién es el representante de una comunidad? ¿Quién es el representante de un espacio a quien se le ha reconocido por la justicia subjetividad? Eh, ¿Podemos hablar con todos? ¿Tenemos el tiempo para hablar con todos? ¿Tenemos el tiempo para aterrizar y responderle a cada una de estas ontologías? Estos son desafíos muy grandes y por supuesto un desafío directo, claro que nos está proponiendo la justicia transicional colombiana. ¿Esto qué consecuencias va a tener en términos de la sentencia, en términos de lo penal, en términos de la legalidad de lo penal? Muy bien, el territorio Katsazú es una víctima, ha adquirido una subjetivización, quizás podemos ponernos de acuerdo con quienes lo representan, y bueno, eso en términos penales, ¿qué consecuencia tiene? ¿Qué delitos tiene como víctima el territorio? Que puedan ser imputados a unos victimarios y como consecuencia se construya una sanción. Ese es el gran desafío que existe en la justicia penal, ¿no? Pero hay muchos otros desafíos, hay muchos otros desafíos y quisiera hacer énfasis en dos porque evidentemente no hay tiempo. El primero es, como lo decía Natalia, como terminó diciéndolo Natalia, la instrumentalización de la subjetivización. Yo tengo una intuición que ya no es una intuición porque finalmente se ha demostrado desde diferentes espacios y es que los pueblos indígenas, en términos del juego político que tienen, suelen ser muy pragmáticos. Es decir, como desde hace tantos siglos viene la imposición del lenguaje, viene la imposición ontológica, ellos son muy pragmáticos en ir constantemente diciendo, bueno, ¿cuál es el juego que quiere que juguemos? ¿Jugamos al juego de la propiedad? Perfecto, esto es mío. Entonces esto es mío y yo necesito que me lo delimite y yo necesito entonces entrar en el juego de la propiedad privada. No, ya no vamos a jugar el juego de la propiedad privada, vamos a jugar el del juego de la entidad territorial. Entonces ustedes sabrán su entidad territorial. ¿Qué hacen los pueblos indígenas? Perfecto. Entonces dígame cuál es el procedimiento y yo entonces voy a hacer entidad territorial. Es decir, los pueblos étnicos son muy pragmáticos y yo creo que eso mismo está pasando en Colombia desde la sentencia del Río Atrato. La sentencia del Río Atrato entonces propone utilizar la figura de la subjetividad jurídica para proteger el Río Atrato y, por supuesto, desde mi perspectiva, pierde una oportunidad, el derecho muy importante de resaltar los sentidos y lógicas de las comunidades afrocolombianas de las comunidades en Vera que hay en el territorio, en la cuenca del río Atrato. No sabemos cuáles son, no sabemos cuál es la relación que tienen con el río Atrato, qué significa nada de eso sabemos. Se creó entonces esta figura que finalmente es una sentencia que comienza a jugar un rol político. ¿Por qué comienza a jugar un rol político? Esto es algo muy interesante que plantea Mario Blaser en términos del giro ontológico de la antropología aplicado a la ciencia política o aplicado a los escenarios políticos. La política también tiene algo de lo que se habla y de lo que no se habla. No se habla de duendes en lo político, no se habla de que los animales tienen relaciones o pueden tener relaciones horizontales con los pueblos étnicos, no se habla de anacondas o de cualquier otro no humano dentro de lo que políticamente es el lenguaje aceptable. Pero cuando algo entra dentro de eso que es políticamente aceptable, entonces, y que tiene un rol que jugar para los pueblos étnicos, pues los pueblos étnicos son pragmáticos. Pues agarramos eso. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, el Río Atrato nos dijo, es posible utilizar la subjetividad internacional para proteger esto y esto tiene que ver con derechos bioculturales y lo biocultural entonces rompe la división o la oposición entre naturaleza y cultura y los pueblos étnicos dicen, pues nos vamos a jugar con esto. Vamos a jugar a esto y entonces políticamente se convierte en una herramienta para que los pueblos étnicos puedan justamente a reivindicar sus propias formas
de percepción del entorno, sus realidades, sus ontologías, sus sentidos y lógicas. Y aquí les voy a contar una anécdota muy interesante al respecto. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de tener diálogos con muchos pueblos indígenas en Colombia, sobre todo aquellos que están más afectados con los cultivos ilícitos, a través de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Hicimos conversatorios con muchos pueblos étnicos en el Putumayo, en Nariño, en Tumaco, Barbacoas, en Guaviare, en el Catatumbo, en el Cauca, y digamos, teniendo un interés particular en este desarrollo de la JEP sobre la subjetividad como una herramienta de protección del territorio, a mí me interesaba preguntarle o dialogar con los líderes indígenas con los que estuvimos, y tuve un desayuno muy interesante con una lideresa aguá, en la que justamente, sin hablarle del tema del Katsazú, yo lo que quise fue tratar de aplicar esto de cómo abordar el territorio en términos ontológicos, es decir, preguntarte primero quién es persona, quiénes son los sujetos con los que se tienen relaciones horizontales más allá de lo humano en un pueblo étnico. ¿Cuáles son ese tipo de relaciones? Sería la segunda pregunta. La primera pregunta es entender la subjetividad. La segunda pregunta es entender el componente relacional. Y la tercera pregunta es relativo a lo espacial, a los significados del espacio más allá de la subjetividad. Y con la primera pregunta, o bueno, digamos en la combinación con las tres preguntas, esta lideresa Aguá comenzó a contarme un poco cuál es en qué consiste la ontología WA de la comprensión del mundo. Y ahí me di cuenta que no hay un ser que se llama Katsazú. Por el contrario, la comprensión es mucho más amplia. Hay 4 formas de ver el mundo agua y 4 formas del mundo agua que por supuesto, relacionan lo material y lo inmaterial, y que están presentes en todo el territorio, sin que el territorio sea sujeto de derecho, sin que el territorio sea una agencia o que tenga una capacidad de agencia de relacionar. Es decir, yo hablo y él contesta, como si lo tienen los Aymara, como si probablemente los Nasa lo tengan. Y esto porque a mí me intriga, porque yo tuve la oportunidad de estudiar muchas etnografías alrededor del mundo, y lo que me encontré fue lo contrario. Muy pocos pueblos étnicos a nivel mundial subjetivizan su territorio, es decir, entienden que el territorio es un sujeto que hace parte de lo social o de lo moral. Por el contrario, dentro del territorio hay un espacio en donde esas relaciones morales o sociales se dan con seres humanos y no humanos, y el espacio mismo se dota de significado. Eso sí se da, podríamos decir nosotros, casi es un común denominador de los pueblos indígenas a nivel mundial. Por supuesto que esto es mucho que decir, porque no conozco los más de 5.000 etnias que hay en el mundo, pero todas las que yo pude o tuve la oportunidad de analizar tenían ese común denominador. Es un potencial denominador común, en el sentido de que es un espacio. El territorio es un espacio de una gran cantidad de relaciones entre humanos y no humanos, y además de eso, a los espacios se le otorgan significados. El espacio del subsuelo tiene una gran cantidad de significados. Es un espacio en donde viven una gran cantidad de seres. Eh, por ejemplo, para los Idemasa o Macuna en el Baupés colombiano, hay espacios en el territorio que no son entes, no hay relaciones entre ellos, pero sí son espacios de conexión entre lo material y lo inmaterial, en donde justamente surgen ciertos seres. Por eso yo propongo desde hace muchos años que el espacio, el territorio, tenemos que ir más allá de reconocer que es una ontología distinta y entender que es esa ontología distinta. Y para eso necesitamos herramientas, para eso necesitamos a una academia que nos permita ir más allá de que es una ontología distinta. Bueno, es una ontología distinta. ¿Y cómo nos relacionamos? ¿Cómo entendemos ese territorio? Yo creo que a través de las preguntas o los componentes subjetivo, relacional y espacial hay una oportunidad de conocer más allá. Pero ¿a dónde voy
Con todo esto, voy en el sentido de que tenemos que superar esta herramienta de la subjetividad, ir más allá y reivindicar cada uno de estos territorios, entender el colectivo AWAC, entender el colectivo NASA, quiénes son y quiénes no son o hacen parte de lo social en los NASA, cuáles son las relaciones que tienen estos sujetos, cuáles son los significados que se le otorgan al espacio más allá de la subjetivización. Fíjense que la subjetivización entra dentro de la primera pregunta. ¿Quién es persona? Hace parte de lo social? ¿Quién qué hace parte del humor? Entonces, evidentemente esto pasa. Ah, bueno, perdón, me devuelvo un poco. Esto pasa hace muchos años. Las grandes batallas de los resguardos coloniales y republicanos en Colombia fueron dadas por los indígenas, que iban ante el juzgado y decían, mire, pero si aquí está el título, reconózcanlo. ¿Esto qué significa? Significa que la puesta en marcha de lo político para los pueblos étnicos es bastante pragmática en términos de la imposición. A ver, este señor no me va a escuchar, este señor Occidente no me va a escuchar, entonces yo juego al juego. Y si el juego es decir que esto es persona jurídica, pues esto es persona jurídica. Y si esto es decir, si el juego es ahora decir que yo necesito que reconozca X o Y como sujeto de derecho, lo reconozco. Y eso va por un lado y seguirá así. ¿Cuál es el trabajo del abogado, de la academia? Reflexionemos sobre qué otras herramientas les entregamos. Ojo, y esto también es sumamente colonial. ¿Por qué yo voy a tener que reflexionar? No reflexionemos todos. Está bien, pero hay que diferenciar entre qué es necesario ya y cómo nos imaginamos el Estado pluriétnico. Esa es otra conversación a la que nos está llamando este artículo. Más allá de estas cuestiones que nos proponen una gran cantidad de problemas, cómo nos pensamos nosotros a futuro un Estado pluriétnico? ¿Cómo llenamos nosotros de espacios dialógicos todas nuestras instituciones de justicia? La Corte Constitucional ha sido un escenario de justicia muy interesante para los pueblos étnicos, muy importante, pero también acomete errores como consecuencia de la falta de diálogo, de aceptación, de diálogo real en términos horizontales, en términos de la aceptación de otras ontologías, para llamarles la atención a un punto concreto, más allá de, por supuesto, lo que hablamos en el río Atrato. Pero en materia de consulta previa, por ejemplo, la Corte Constitucional tiene una sentencia que es, mejor dicho, un parteaguas, que es la SU 123 de 2018. La Corte Constitucional decidió que ya el Ministerio del Interior no podía certificar la presencia de pueblos étnicos en el territorio y que de ese momento en adelante tenía que hacer un estudio preciso y profundo sobre la afectación directa de cualquier proyecto, obra o actividad en el territorio. Lo decidió. ¿Por qué? Porque sí. Creyó que era lo mejor. Es posible que yo estoy seguro que tenían las mejores intenciones, pero lo decidió y punto. No le preguntó a nadie. Y comienza a desarrollarse una nueva institucionalidad con que el Estado tiene que determinar la procedencia de la consulta previa. Y lo primero que pasa es que los pueblos étnicos dicen, pero ¿por qué el Estado va a tener esa posibilidad de determinar la afectación de un proyecto, obra o actividad en un territorio si el que sabe cómo se afecta soy yo? Entonces, ¿yo dónde estoy en ese espacio? Ah, no, pues entonces la ANCP comenzó a decirse en las sentencias siguientes, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa tiene que ir a decirle a los pueblos indígenas, visitarlos y con esa visita entonces hace el estudio. Pero, a ver, un antropólogo para comprender la estructura de pensamiento de un pueblo étnico, la ontología se demora 2 años y ahora el Ministerio del Interior lo va a poder hacer en un mes, 2 meses, 3 meses, pero es una decisión de la Corte Constitucional. Entonces, esto ¿a qué voy? A que tenemos que pensarnos entonces cómo esta justicia dialógica llega a todos lados. Y esto solo en materia de justicia. Acá hay algo mucho más profundo en términos democráticos, en términos políticos. Las corporaciones públicas de elección popular están construidas para la representación de Occidente, para las dinámicas políticas de Occidente, para el responder a unos deseos de individuo.
Y eso no significa que esté mal, así ha funcionado la democracia, o más o menos funciona. Pero ¿cuál es el espacio en Colombia de intercambio de ontologías, intercambio de las distintas realidades que hay en términos de construcción de nación? En términos de construcción de lo que va a pasar de ahora en adelante con la explotación de petróleo, con la explotación minera, con la construcción de infraestructura. ¿Dónde están las ontologías dialogando? ¿En qué espacio pueden hacerlo? No, en la consulta previa. No, no puede ser eso, el espacio, porque entonces todo es consulta previa. Y eso es lo que nos tiene, o sea, nos tiene en un diseño institucional muy pobre en términos de realmente pensarnos un Estado pluriétnico. La palabra Estado o el concepto de Estado pluriétnico no puede ser solamente un reconocimiento normativo. Eso tiene que traducirse en transformación institucional, en que la institucionalidad refleje esa plurietnicidad. La JEP lo hace y ha tenido estas importantes transformaciones como consecuencia. Bueno, entonces tenemos que ir más allá de la JEP. Y fíjense cómo, si el Congreso de la República, si el escenario que produce normas es un escenario realmente plural, en donde hay un momento de expresión de diferentes ontologías, entonces el resultado va a ser una ley que justamente permita que no haya tantas confusiones a la hora de aplicar una justicia transicional. ¿Por qué? Pues porque el material mismo del derecho está siendo producto de esa plurietnicidad. Y así la democracia entonces comienza a cumplir estas expectativas. Perdónenme lo desordenado del diálogo y me hubiera encantado ser mucho más estructurado, pero realmente el escrito nos abre muchas compuertas y yo quería hablarles de algunas eh, que me parecen muy interesantes. Tengo más cosas para decir, pero por supuesto no quiero quitarle el tiempo a otras personas y por supuesto este es el espacio donde el protagonista es este gran escrito que hicieron estas autoras, que les repito, los felicito y los llamo, los conmino a que lo lean detenidamente, a que piensen justamente en todos esos desafíos en los que la academia, la institucionalidad, todos los frentes tenemos que estar abocados para justamente salir adelante en esta construcción plural que debe ser un Estado pluriétnico. Muchas gracias por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, profesor Santamaría. A continuación le devolvemos el uso de la palabra a las ponentes. Si quieren hacer algún comentario, algún tipo de réplica, anotación. Empieza tú y yo después, si quieres. O empiezo yo. ¿no? Bueno, sí, Alejandro ha tocado un tema muy, muy importante que nosotras le dedicamos unas líneas en el paper, y es el problema epistémico de fondo, que no solamente se predica de comunidades étnicas o comunidades, digámoslo así, con visiones distintas a la, cosmovisiones distintas a la occidental, sino en general lo que está de fondo es el problema de la inclusión, ¿no? De las personas o de los grupos sociales que han sido históricamente excluidos del proyecto burgués, del proyecto liberal. Acá los estudiantes saben de qué les estoy hablando. Y pues esto de entrar en el mundo en el que históricamente sí hemos sido excluidos, pues yo ahorita estoy hablando aquí por las mujeres también, y también los pueblos étnicos, obviamente, pues es de alguna manera lo que dice Alejandro, la estrategia será jugar las reglas ya impuestas, ¿no? Porque de lo contrario, pues uno piensa desde un punto de vista muy estructural, pues es hacer el borrón y cuenta nueva, y hacer el borrón y cuenta nueva, pues no lo podemos hacer. Entonces hay unas reglas del juego ya dadas, hay una realidad, en este caso una historia, una herencia colonial ya dada, marcada en todas nuestras instituciones del derecho y nuestras prácticas jurídicas, y lo que dice Alejandro es cierto, o sea, es cómo podemos nosotros fortalecer estos espacios que están creando, que está creando en este caso la Jurisdicción Especial para la Paz, y en el caso de Justicia y Paz también de la sentencia del Río Magdalena, cómo nosotros podemos fortalecer un verdadero diálogo intercultural, como lo pensaron de pronto la filosofía del comunitarismo, ¿no? Como lo pensó que no hay ningún sistema de valores superior a otro, y de alguna manera encontrar una fusión de horizontes, ¿no? Algo en común, también decía Habermas,
en la teoría del discurso, que acá Juliet y yo en algún momento quisimos hablar de justicia discursiva, porque nos inspiramos mucho en lo que Habermas decía de esto de crear contenidos normativos y fusiones de horizontes, digamos, generando espacios de participación equitativa. Después llegamos al tema de lo dialógico, pero es eso, lo que dice Alejandro, no hay una escala de valores, un sistema de valores más importantes que otro, pero tenemos que aprender a construir de manera horizontal y equitativa. Y ese es el desafío, porque el desafío implica que todos nosotros y nosotras aquí que participamos de la sociedad burguesa occidentalizada, tenemos que desarticular ideas y aprender a dialogar con otras formas de ver el mundo. Sí. Sí, quizá agregaría el tema de la JEP y lo que nos propone Alejandro de, bueno, cómo vamos a llevar esta justicia dialógica a otros espacios o espacios de justicia, jurisdicciones más allá de la JEP. Entonces, bueno, primero, o sea, nosotros obviamente resaltamos estos logros de la JEP a través de esta justicia dialógica, pero también reconocemos que dentro de la JEP hay limitaciones, hay falencias, bueno, y una limitación que ni siquiera es culpa de la JEP, sino del diseño de la JEP, es que es una jurisdicción temporal. Sería muy interesante, y converso contigo, Alejo, ver cómo se traslada esta justicia dialógica a una jurisdicción permanente, la jurisdicción penal ordinaria, por ejemplo. Yo creo que también bueno, sería un reto muy grande, pero también abriría más posibilidades que las que tiene ahorita la JEP, porque claro, tú lo mencionabas, ¿a qué horas, si tengo que terminar todo lo que tengo que hacer en 2033, a qué horas voy a tener el tiempo para conversar y realmente entender las ontologías relacionales de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, etcétera? Entonces, sí, ahí hay una invitación que obviamente llevará a otros desafíos, pero hay que reconocer pues que ha habido avances en ese sentido desde la JEP, y ahí nos queda como un legado que tocaría como extrapolar. Hay otra cosa que también me provoca mucha reflexión a partir de lo que has dicho y de lo que han dicho también muchas otras personas, incluida la magistrada Belkis Izquierdo, y es que hay cierto escepticismo con este marco de los derechos de la naturaleza y la subjetividad. Bueno, ya dijimos durante la presentación muchas razones, pero digamos que también dentro del tema de derechos de la naturaleza, como es algo que es un marco que hasta ahora se está explorando, que está chocando con otros marcos que están basados como en fundamentos mucho más antropocéntricos. Entonces, veo que hay mucha caución de ciertas personas de hablar de derechos de la naturaleza o de lo ecocéntrico. Belkis habla más de ecocentrismo, de colonial, y esto tiene que ver con una cosa que me parece una idea muy poderosa, y es que para hablar, o sea, para abordar seriamente y de manera sustentable el tema del daño ecológico, no podemos olvidarlo socio. O sea, hay que pensarlo de manera socioecológica, porque finalmente es la gente la que está en los diferentes ecosistemas destruyendo o sosteniendo un ecosistema. Y en ese sentido, también pensando en esta idea tan poderosa de cómo vamos a armar un Estado pluriétnico, cómo vamos a hacer este diálogo, este intercambio de ontologías, yo creo que es muy importante notar que o sea, no quiero generalizar ni tampoco romantizar a todos los pueblos indígenas, ahí también hay que tener cuidado con eso, pero sí hay una relación comprobada entre conservación ecológica y la presencia de pueblos étnicos en sus territorios. O sea, además del tema, esto del tema de derechos bioculturales también apunta en ese sentido, de decir, es que también los pueblos étnicos nos están demostrando que ese conocimiento ancestral o ese sistema de conocimiento, no, digamos, hay una sabiduría que les permite conservar mejor y vivir en el territorio. Entonces, esa otra reflexión que quería poner acá de presente. Y la tercera y última, que la alcanzamos también a abordar en el paper, es, bueno, ¿y qué pasa con porque hasta ahora vemos que por lo menos en la JEP, en el fallo de Justicia y Paz, no es así. Pero la JEP ha anclado mucho el reconocimiento de territorios ancestrales o de ríos con pueblos étnicos, sean afrodescendientes o pueblos indígenas.
¿Y qué pasa entonces con la relación que tiene una comunidad campesina con su territorio? ¿Qué pasa? O sea, también es un cuestionamiento bien interesante, no es que tenga la respuesta. ¿Cómo es nuestro relacionamiento nosotros, citadinos, con una visión tan eurocéntrica, tan occidental, con nuestro territorio? De hecho, esta pregunta también algunas me la plantearon académicos en Europa que les parece, claro, muy fascinante el tema, pero entonces si esta es una propuesta que se enmarca como dentro de esa necesidad de transformación y de cambio de paradigma en tiempos del antropoceno, ¿cómo la aborda una persona que no tiene esta ontología relacional tan, bueno, tan profunda, tan rica como la tienen los pueblos étnicos? No es que tenga la respuesta, pero digamos que sí es una pregunta que es importante también poner sobre la mesa dentro de esta justicia dialógica en el marco más democrático, de intercambio de ontologías. Solamente una cosa, porque el caso de Justicia y Paz es único en la medida en que Sí. no hay un pueblo étnico, son las personas ribereñas que tienen una forma de ver las cosas, ¿no? Sus realidades y que personifican al río. Entonces, es ahí cuando a mí se me ocurre lo de Gabriel García Márquez, ¿no? Pues es como cuando Gabriel García Márquez escribía sobre el acontecer de sus pueblos y es simplemente personas campesinas pues que creen que hay espíritus, hay fantasmas, hay todo lo que se sale de lo que Max Weber diría el filtro racionalista del desencantamiento del mundo, que es conforme esa lógica racionalista con la que opera el derecho normalmente. Entonces, en el mundo común lo que muestra la sentencia es eso, en el mundo común de los campesinos colombianos hay creencias, ¿sí? Y hay afectaciones a su entorno, ¿sí? A su entorno que puede caer en la categoría de naturaleza, y eso es lo que se reconoce en el fallo, ¿no? El río cobró venganza, ¿sí? Y esa narrativa fue a parar en una sentencia judicial que uno supondría debería filtrar racionalmente y de manera desencantada algo que sí existe en la cultura y en los imaginarios de las personas. Y yo por eso destaco mucho ese trabajo de esa sentencia, porque nos salimos del tema ético para entender Claro. que hay otras formas de ver el mundo en Colombia que no son desencantadas. Muchas gracias. ¿Alguien en el público tiene alguna pregunta, un comentario con el que quiera participar? Daniel, por favor. Bueno, primero agradecerles, realmente un trabajo muy interesante. Yo tengo dos comentarios. El primero referente a lo que estaba diciendo, bueno, en realidad lo han dicho creo que los tres, respecto a una cierta ambivalencia de las instituciones, ¿no? El derecho visto como, sí, como un artefacto occidental que puede dar lugar a ciertas formas de opresión históricamente a estos grupos étnicos, pero también con ciertas líneas emancipatorias, ¿no? Y que aquí jugaría un poco la táctica, como estaba diciendo Alejandro, de estos grupos que entienden ese juego y dicen, bueno, vamos a jugar este juego que ustedes nos proponen y un poco uso los instrumentos que usted me da para defenderme o para buscar. Esto me recuerda mucho a Vandala Shiva en la India, cuando llegan a apropiarse un montón de cepas, de conocimientos ancestrales, y Vandala Shiva lo que hace es darle la vuelta a la propiedad intelectual, ¿no? Para protegerlos justamente. Entonces, esto me llamó la atención y creo que los tres estaban un poco como en esta línea. Y hay otra cosa que me llama la atención, hay un debate sobre el antropoceno, y es que el tema del antropoceno tiende a responsabilizar a toda la humanidad por unos desastres sociales y ambientales que definitivamente no recaen sobre toda la humanidad. Y yo creo que acá justamente estos grupos étnicos nos lo muestran. Todo el tema de que ellos tengan una relación de cuidado con la naturaleza y con el otro, sin romantizar, claro está, nos lleva a hablar, dice un autor, Jason Moore, de un capitaloceno. Realmente es una forma enquistada de Occidente de relacionarse con el otro y con la naturaleza, que pasa por unas lógicas de necropolítica, ¿sí? Que no importa. Jason Moore habla de la naturaleza a buen mercado o barata, ¿no? De abaratar los costos de la naturaleza y de las personas que reproducen de cierta forma, y cómo entonces esa responsabilidad no debería caer
en todos, ¿sí? Y mucho menos en los que están cuidando la naturaleza, sino en una forma de producción específica. Gracias, esos eran como los comentarios. Por reaccionar. No, muchas gracias por tus comentarios. Ahorita respecto al primero, ahorita que estabas hablando de eso y que también lo mencionó pues Alejandro, yo creo que es muy interesante la idea que propone Idich Baca sobre antropología legal inversa. O sea, no solamente es el tema del pragmatismo, como bueno, vamos a jugar con lo que hay porque esto es lo que hay, no es perfecto, pero es lo que hay, sino que yo creo que también hasta cierto punto los pueblos indígenas han logrado permear esas instituciones tan antropocéntricas, tan eurocéntricas, esa racionalidad a través de diferentes instrumentos. Irish Baca analiza más bien cómo ha sido, bueno, claro, el activismo y la lucha indígena desde Quintín Lame hasta llegar, bueno, una constitución del 91 que está llena de contradicciones. Por un lado, la constitución ecológica, es un estado pluriétnico, por otro lado el modelo de desarrollo económico es neoliberal, bueno, sí, pero ahí van permeando también el derecho. Yo creo que con esto, acá hay todavía contradicciones, ¿sí? Hay discusiones y tensiones, pero con lo que estamos viendo que se ha logrado a través de esta justicia de lógica también, no solamente es pragmatismo, también hay una forma de permear el derecho y de validar otras narrativas, otras epistemologías. Eso por una parte. Y con respecto a lo que tú dices del antropoceno, es clave. O sea, gracias por ese comentario. Pues, de hecho, no es un secreto, o sea, no es como que no se reconozca oficialmente. Vemos, por ejemplo, la opinión consultiva 32 de este año, que aborda, en la que la Corte Interamericana aborda el tema del cambio climático. O sea, es claro, como humanidad tenemos una responsabilidad compartida, pero al mismo tiempo es diferenciada, porque no todas las sociedades han aportado al cambio climático de la misma manera. Y ahí hay unos que han aportado más al daño y por ende tienen una mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, sí es importante a través de todo este discurso reconocer que hay desigualdades sociales, estructurales, ¿no? Y que eso marca también una diferencia en quién tiene mayor responsabilidad y también quién, digamos, eso también es una invitación para replantear el tema del modelo de desarrollo, pero bueno, eso es otro tema. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, por favor. Buenos días. Muchas gracias por los aportes muy interesantes. Yo de alguna manera me esencialmente con el tema de justicia y paz. Entonces, más que todo, como unas preguntas o una que me como la temporalidad de GEP va hasta el 2033, pero entiendo que justicia y paz tenía un marco de 20 años que se cumpliría, ya se cumplió cerca de este año. Sí. Entonces, digamos, los efectos de esa sentencia que tenemos anunciadas. Sí, primero, pues, ¿qué va a pasar a futuro? También, porque si es lo primero y apenas estarás hablando de un daño que sigue causándose, por ejemplo, tengo entendido la serranía de San Lucas como de la minería ilegal, y bueno, en general pues, está afectado por los herederos del paramilitarismo, sigue estando ahí, y pues, hay órdenes judiciales, pero ahí va también como lo de la realidad jurídica, hasta qué punto el Estado puede entrar a hacer algo, que se declara el río como sujeto de derecho, y ahora como víctima de conflicto armado. Sí. Pero es difícil, claro, la implementación. De hecho, nosotros lo decimos en el artículo, que todas estas decisiones judiciales, pues para que tengan éxito, digámoslo así, en sus pretensiones jurídicas transformadoras, también simbólicas, pues se requiere una política pública, ¿sí? Tienen que estar acompañadas. Y en la sentencia de Justicia y Paz, lo que hace la magistrada es exhortarle al Ministerio de Cultura, ¿no? Que tomen una serie de medidas, digámoslo así, para restablecer la relación biocultural que tiene la comunidad con el río. Entonces, prácticamente la ejecución, digamos, de esas medidas de reparación está a manos de un ministerio, queda a manos de un ministerio, ¿no? ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a garantizar? O sea, queda todo como en el aire. Y es también lo que ha pasado desde el río Atrato, ¿no? En el río Atrato, la contaminación, o sea, el río sigue teniendo la contaminación del mercurio, a pesar de que pues, se pensaba que desde ese punto de vista simbólico la declaración de la subjetividad de alguna manera cambie esa relación instrumental de explotación que tienen los seres humanos. Entonces es prácticamente un tema estructural, ¿no? Reestructuración, digamos, de cómo todas las mismas comunidades y las instituciones pueden apoyar el proceso de implementación de las sentencias. Eso en Justicia y Paz. Y la JEP tenemos otro problema que no lo hemos mencionado aquí, no sé,
y es el tema de que la JEP tiene incidencia en estos procedimientos, o sea, estas decisiones del cuadro que les mostró Juliet es de acreditación de víctimas, ¿sí? Para que sean, digamos, acreditadas como víctimas en los procedimientos. Del procedimiento que puede resultar, un procedimiento dialógico en una sanción propia, un procedimiento adversarial en las sanciones alternativas u ordinarias de la JEP, ¿sí? Y no más, o sea, el tema de la reparación no hace parte del sistema de la JEP, o sea, la reparación, digamos, en sistema transicional es autónomo. Entonces, otra pregunta que nosotros nos hacíamos es cómo se articulan estos reconocimientos con el sistema de reparaciones, ¿no? Para que no queden sueltas, digámoslo así, esas decisiones y esas pretensiones, y ese es uno de los temores de Belkis Izquierda, ¿no? No, y tu pregunta va con, o sea, es que toca en el punto, en el corazón también del debate, o sea, son muy lindas estas decisiones, pero son efectivas para lo que queremos, que es proteger a los pueblos, proteger estos ecosistemas, pero yo no creo que estemos ahorita en un punto de decir un no rotundo, tampoco un sí, o sea, eso está como en medio de unas tensiones y de unas contradicciones, ¿no? Que hay en el derecho. Sin embargo, o sea, por ejemplo, no vamos a ahondar en esto pues por cuestiones de tiempo. Yo veo que hay unos avances muy interesantes, incluso con todas las críticas que pueda haber respecto a la sentencia de la trata. Yo veo que estas decisiones de la JEP, por ejemplo, han llevado a 2 autos de determinación de hechos y conductas, bueno, 2 imputaciones en las cuales se ha abordado como los crímenes contra la naturaleza. Y había, Belkis nos decía en la entrevista, hay muchos magistrados que dicen, esto es amnistiable, pero para los pueblos estos son los crímenes más graves. ¿Cómo vamos a hacer para también entender desde estas ontologías relacionales la gravedad del daño causado? ¿Sí? Entonces, y hay proyectos que no van a poder reparar, digamos, como en su totalidad estos ecosistemas, pero que están tratando de abordar ese daño en sus diferentes dimensiones. Y con respecto a la sentencia de justicia y paz, de hecho, nosotras presentamos un derecho de petición para saber en qué va la implementación. Va muy lento, es la respuesta. Todavía no sabemos. Pero ahí cierro. Esa sentencia como tal tiene una consecuencia jurídica, una sanción para Ramón Sasa y me imagino los demás postulados. Sí. Pero se materializó porque entiendo que Ramón quedó libre hace 10 años de paz, como que cumplió 8 años de prisión y salió libre. Entonces, si esta sentencia efectivamente da una sanción a Ramón, ¿se ha materializado o...? Respecto del río, lo que te digo, las medidas de reparación se descentralizan en varios institutos. Es porque la magistrada exhorta a instituciones a tomar esas medidas que son aptas para restablecer la relación cultural que se tiene con el río. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es particular en esa sentencia. La consecuencia es intentar ver cómo se revierte la situación con el río, más que darle una sanción al determinado. Sí, claro. Sí. Esa es la particularidad. Ahora, yo sí quisiera decir, sí, el tema de la implementación de todos estos fallos es complejo porque ya, y el profesor Santamaría nos dijo, el desafío es supremamente complejo porque es un tema estructural. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que renunciar a ello y nos vamos por la vía facilista de aplicar, digamos, medidas de reparación o de respuestas de la justicia que estén estandarizadas, porque eso es justamente lo que se quiere, digamos, superar. Y a eso yo sí quiero hacer alusión a una investigación previa mía, que pues por eso yo también terminé en esto con Juliet, y es el tema, digamos, hay un tema que se adelantó en su momento en el Bojayá, ¿sí? Y en el Bojayá, no sé pues si ustedes conocen los estudiantes, yo pienso que sí, el tema de la masacre del Bojayá, pues generó además de la pérdida de las vidas de las personas, pues un daño, digamos, inconmensurable en términos, digamos, occidentales porque el mayor daño que sufrió la población, según lo que documenta la antropóloga Natalia Quiseno, que hizo su tesis doctoral allá en territorio, fue justamente la causación del desequilibrio espiritual de las personas con los familiares y las personas de la comunidad que se perdieron. ¿Por qué? Porque en la cosmovisión afroatrateña, digámoslo así, lo más importante es paralizar por completo tu vida cotidiana para darle 9 días, digámoslo así, de velación a la persona, al fallecido, para que pueda trascender al otro mundo. Y eso no pasó con el tema del Bojayá. Entonces, desde ahí vino el desequilibrio, es lo que dice Juliet. ¿Cómo vamos a reparar un daño tan grave que desde el punto de vista desencantado, racionalista, no podemos entender? ¿Sí? Entonces,
ahí lo que se hizo en su momento que llegó el gobierno nacional, que eso lo cuenta Natalia Quiseno, desde esta percepción del funcionario que viene de Bogotá, impositivo, verticalizado, etcétera, a dar una solución, y una solución era trasladar a la población al lado y reconstruir Bellavista, ¿no? Reconstruir Bellavista, construir unas casas que no tenían nada que ver con la arquitectura lugareña, y esa se acabó. Entonces la gente decía, ¿cómo que esa se acabó? ¿Y qué pasó con las almas? ¿Sí? Entonces, ese era el daño mayor, y entonces, claro, el desafío era justamente que las instituciones, la burocracia, digámoslo así, comprendiese cuál era el verdadero daño, y ahí sí la labor de los antropólogos, que no, se me olvidó decirles, el enfoque interdisciplinario, la antropología jurídica aquí es básica, ¿sí? Para entender cuál fue el daño y cuál es la medida de reparación. Porque desde la filosofía del vivir sabroso de los afrotrateños, no existía un mecanismo de respuesta frente a tal daño. Y se demoraron 5 años, lo que dice Juliet, eso requiere de tiempo, ¿sí? 5 años en entender cuál era la mejor forma de saldar el daño. Y el gobierno nacional, finalmente las instituciones acompañaron ese proceso con antropólogos y antropólogas, y los afrotrateños dijeron, nosotros no somos capaces por nosotros mismos de saldar el conflicto, digámoslo así, y encontrar el equilibrio, y llamaron a los Embera, ¿sí? Los Embera participaron en lo más importante para ellos era hacerle las honras fúnebres a todas estas series de personas que fueron masacradas y sanar el territorio junto con los indígenas, ¿sí? Entonces no es el hecho de que la fiscalía vaya y te diga a ti, acá están los restos de tu familiar, fírmeme, aquí salió, sino hacer todo el ritual de restablecimiento. Entonces eso se demoró 5 años, 5 años. Y ese es otro caso, digámoslo así, de diálogo ¿no? intercultural o de justicia dialógica que tiene una forma de aplicación, pero 5 años para esa medida, entonces ya te podrás imaginar, todas estas sentencias generan también esa expectativa, ¿no? Tenemos espacio para una última pregunta. No sé si alguna de las personas que nos acompañan de manera virtual quiere hacer esa última pregunta. Si hay una persona, Eduardo Castellanos. Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Primero que todo, muchas gracias. Muy interesante el tema, y precisamente me encuentro realizando una investigación en mi maestría con referencia al tema de la victimización del medio ambiente en el conflicto armado. Y quizás tengo dos preguntas, una pequeña que es más de terminología, porque en la sentencia de la Corte Constitucional, la T622 del 2016, hablamos de medio ambiente natural, naturaleza. Aquí, desde el decreto ley 4633 en adelante, se ha hablado mucho de territorio. Quiero entender si al hablar de territorio estamos hablando que es un sinónimo de estos conceptos de medio ambiente natural, o el territorio hace parte del medio ambiente como ecosistema, como los mismos ecosistemas, por ejemplo. Ese sería como de pronto una pregunta aclaratoria. Y la segunda es cómo, en qué medida la jurisprudencia, esta jurisprudencia de la Jurisdicción Especial para la Paz puede servir como referente normativo o argumentativo para un desarrollo similar en el ámbito tanto del derecho penal colombiano como el derecho penal internacional, entendiendo el concepto de víctima que manejamos tanto en el derecho penal colombiano, en el artículo 132, y el concepto que maneja claramente la Corte Penal Internacional en la regla 85 de las reglas de procedimiento y prueba de la Corte Penal Internacional. Entonces, digamos que esas serían mis dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo por tus preguntas. Están bien interesantes las dos, y yo pienso que con respecto a la primera te voy a responder también con base como en muchas conversaciones, por ejemplo, con la magistrada Belkis Izquierdo, con el magistrado Miller Hormiga, y es o sea, hablar de medio ambiente, esa es una categoría que nos permite más o menos como entender el plano material del entorno, un ecosistema. Pero cuando se habla de territorio, por ejemplo, en el decreto 4633 de 2011, a eso tienes que agregarle o sea, territorio con T mayúscula, ¿no?
eso no es solamente tierra, un lote, etcétera, sino ahí hay que agregarle una dimensión cultural y sobre todo espiritual. Eso es lo que yo veo que sería como una diferencia y por eso creo que, y lo comentaba cuando estábamos haciendo la presentación, en principio la JEP se decanta más por reconocer la victimización de territorios, que engloban obviamente ecosistemas y la naturaleza, pero es algo que va más allá. Sin embargo, pues obviamente hablar de naturaleza y medio ambiente también es una categoría que nos permite hacer ese diálogo intercultural, porque para muchas perspectivas, sobre todo occidentales, no, o sea, no es, pues no hay una diferencia entre hablar entre territorio y medio ambiente porque está digamos, enfocado en lo material, en lo que se ve. Entonces, esa sería como una respuesta preliminar de lo que yo observo que sería la diferencia, pero al mismo tiempo es hablar de medio ambiente y naturaleza es como operativo para entenderlos. Sí. Y a nivel internacional, por lo menos en la literatura que encontramos, pues la forma de abordar el tema es occidental, ¿no? Entonces, todo lo que no sea humano, pues es naturaleza, digámoslo así. Es como una forma de ubicarnos epistémicamente en la discusión. Y ya como lo dice Juliet, ya dependiendo del contexto del fallo, pues es más adecuado hablar de territorio y de territorio en esas dimensiones que explicó Juliet. La segunda pregunta, si se debe transformar las reglas del derecho penal. Me lo preguntan a mí, claro. Sí, o sea, yo pensaría, porque es un tema de reconocer quién puede ir a reclamar justicia, ¿sí? ¿Quién puede ir a reclamar justicia? Y yo creo que nosotros no nos podemos quedar en esa categoría tan limitada que tiene el Código de Procedimiento Penal de decir que víctima es una persona natural y una persona jurídica, ¿cierto? Yo pienso que aplicando, digamos, un enfoque diferencial, sí podríamos llegar a argumentar jurídicamente la posibilidad de que en un proceso penal llegue una comunidad indígena y le exija, digamos, a los jueces acreditar a una entidad, digamos, no humana, víctima de cierto contexto criminal. Yo pensaría que con un enfoque diferencial sí. No sé de pronto qué opina Jorge. Estuvo al otro lado de la ecuación, pero yo como académica, yo pienso que los enfoques diferenciales sí lo permiten. No sé qué opina Juliet. Bueno, voy a agregar que, de hecho, ahorita que mencionas Corte Penal Internacional, pues estamos bueno, desde hace como 2 años en una coyuntura muy especial y es un intento para incluir el delito de ecocidio dentro del Estatuto de Roma y el delito de ecocidio tal y como está planteado con los 1000 defectos que tiene esa formulación, digamos que no requiere que haya víctimas humanas para que se configure. ¿Sí? Entonces, el espectro de lo que llamaríamos ecocentrismo, pues es muy amplio, o sea, yo desde mi perspectiva abarca estos intentos que todavía pues no hablan de ontologías relacionales, etcétera, pero están tratando de descentralizar la atención de la víctima humana para entender que la naturaleza también es víctima. Y yo creo que sí estamos transitando hacia este cambio desde lo epistemológico y eso va a tener un impacto también en la forma, en la regulación, en el Código Penal colombiano, en el Estatuto de Roma, si se aprueba esta enmienda. No obstante, digamos que eso también plantea muchos retos, como lo que ya mencioné, que no voy a ahondar, y es quién habla por la naturaleza, cómo escuchas a la naturaleza, cómo determinas la reparación del medio ambiente. O sea, esas son otras preguntas súper interesantes que obviamente ya han sido discutidas y hay algunas respuestas, pero depende, ¿no? Entonces, dejaría hasta ahí para complementar tu respuesta. No sé. Muchísimas gracias por la ponencia, a ustedes dos. Muchísimas gracias, profesor Santamaría, por el comentario. A todos los asistentes, gracias por su participación. Los dejamos todos atentos a las comunicaciones que hace el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho sobre futuros eventos, seminarios en temas de teoría jurídica y de filosofía del derecho. Esperamos contar con la participación de todos ustedes en estas oportunidades. Gracias y que tengan un buen día. Él estuvo al otro lado. Usted hubiera aceptado. Usted hubiera. Cualquier cosa.